La primera película de Dune comienza en el desértico planeta de Arrakis, que era propiedad de la familia Fremen, y allí existía la sustancia más poderosa de todo el universo llamada especia, que tenía a todos peleando por explotarla porque prolongaba la vida y ayudaba a encontrar mejores rutas espaciales. Como el emperador era el mandamás de todos, hace años le dio la explotación de la especie a los Harkonnen, una malvada familia que se hizo millonaria comercializando la especia. Luego conocemos a la familia Atreides, que estaba liderada por el duque y su mujer Jessica, cuyo único hijo Paul luchaba como su papá y tenía poderes psíquicos para ver el futuro como su madre. Cierto día, el emperador sorprendió a todos cuando de la nada echó a los Harkonnen de Arrakis y le dio la explotación de la especie a los Atreides. Pero esto resultó ser una trampa, porque el ejército del emperador se alió con el de los Harkonnen para liquidar a los Atreides, que les estorbaban porque cada vez eran más poderosos. Tristemente el duque murió, así que Paul y su madre Jessica terminaron escapando al desierto de Arrakis, donde conocen a Chani, una chica que los ayudó escondiéndolos con los Fremen del norte, que veían a Paul como si fuera un mesías que llegó para salvarlos. Además, hay un grupo de monjas llamadas Bene Gesserit que estaban muy embarradas en política y aunque sabían de la traición a los Atreides, no hicieron nada. Tras la caída de los Atreides, la explotación de la especie de Arrakis pasó a manos del sobrino del malvado barón Harkonnen, que liquidó a gran parte del ejército de los Fremen en el norte, mientras que en el sur los Fremen aún tenían un gran ejército. Mientras tanto, Paul sabía que su mamá Jessica estaba embarazada, pero esto no le impedía luchar contra sus enemigos Harkonnen, que luego sirven de bocadillo para los gigantescos gusanos de arena. Luego Paul y su mamá continúan con su caminata por el desierto y cuando llegan a la guarida de los Fremen se provoca un griterío porque mientras algunos reciben con reverencias a Paul viéndolo como su mesías, otros creen que solo es un impostor y que él y su mamá son un par de espías. Entonces, como Paul se siente tan incómodo, le dice a su mamá que quería vengar la muerte de su papá y para eso necesitaba hacer que las Bene Gesserit convenzan a todos de que él era el Mesías, porque así frenaría la producción de especia y con esto se vengaría del emperador, pero la bonachona Jessica cree que eso no es una buena idea. Más tarde Stilgar habla con Jessica y prácticamente le dice que la reverenda del lugar estaba muriéndose, y como sabía que ella era una Bene Gesserit, le pide que cumpla las profecías y la reemplace, porque estaba escrito que la madre del Mesías reemplazaría a la reverenda, y Stilgar la amenaza diciéndole que si no lo hacía solo le esperaba la muerte. Entonces Jessica no tiene más remedio que aceptar y reemplazar a la reverenda, y para eso debe beber un líquido azul llamado el agua de la vida, con el que mejorarían sus visiones y recibiría toda la sabiduría y el sufrimiento de todas las reverendas que existieron durante varios siglos. Y sin más remedio Jessica bebe ese líquido y tras tener fuertes convulsiones termina desmayándose ante la mirada de la arrepentida reverenda que recién se enteró que envenenaron a una embarazada. Y para sorpresa de todos Jessica logró sobrevivir, así que ahora los Fremen creen que este nuevo milagro es parte de las profecías. Pero Paul les confiesa que es mentira y que Jessica sobrevivió porque en realidad las Bene Gesserit fueron entrenadas para eso, así que les pide que no lo vean como su mesías y que solo lo traten como si fuera uno más de ellos, ya que él estaba ahí para aprender más de su pueblo. Poco después Jessica vuelve en sí y como adquirió nuevos poderes psíquicos, ahora puede hablar con su hija por nacer y nos enteramos que la pequeña cree que Paul es el Mesías. Además, Jessica adquirió la maldad, ahora quiere vengarse del emperador y le dice a Paul que solo si tome el agua de la vida tendrá nuevas visiones que le permitirán convencer a todos de que él es el Mesías. Paul no está de acuerdo con beber ese líquido y después intenta hacer que los Fremen lo acepten como uno de ellos y Stilgar decide ponerlo a prueba haciéndolo cruzar el desierto como si fuera un Fremen. Entonces vemos que la morocha llamada Chani se había enamorado de él y como ve que es un inútil, quiere evitar que muera en el desierto, así que le da unos consejos para que pueda sobrevivir, como enseñarle cómo debe caminar para que no sea detectado por los gusanos de arena. Y luego ellos empiezan a pasar más tiempo juntos y aunque venían de mundos diferentes, este par de tortolitos comienzan a enamorarse.
Más tarde vemos que los hombres de los Harkonnen llegan al desierto y aunque los Fremen organizan una emboscada, los Harkonnen eran muy poderosos, así que Chani y Paul trabajan en equipo para destruir una pesada máquina que cosechaba especia. Y con esto Paul logra ganarse el respeto de esta pequeña tribu de los Fremen. Entonces él les dice que conocía bien a los Harkonnen porque mataron a su padre y a los suyos, así que solo lograrían liquidarlos si unían todo lo que él sabía de los Harkonnen con lo bien que los Fremen conocían el desierto. Y al ver la valentía de Paul, los Fremen están decididos a aceptarlo como uno más de ellos, y esto hace que Paul olvide sus deseos de vengarse por la muerte de su padre, y Chani se siente tan orgullosa de todo lo que logró que no tarda en darle un beso. Tras esto, Paul y los Fremen continuaron atacando y emboscando las máquinas que cosechaban especia que eran del ejército de los Harkonnen, y al enterarse de esto, el varón se preocupa y amenaza a su sobrino, porque como estaba perdiendo las máquinas cosechadoras de especia cada vez podían acumular menos cantidad, y si seguían así el emperador iba a quitarles el control del planeta Arrakis. Por su parte, Paul estaba muy angustiado porque tiene una nueva visión en la que se ve viajando al sur y desatando una guerra santa en la que mueren miles de Fremen por culpa suya. Pero debe dejar de lado todo eso porque más tarde tiene que pasar una prueba final que lo haría merecedor de ser llamado Fremen. Así que Paul va al desierto y atrae al gusano de arena más grande que se haya visto, y aunque por un momento siente mucho miedo a morir, consigue controlarse y logra domarlo como todo un Fremen, confirmando que era uno más de ellos y cumpliendo así otra más de sus profecías. Y al enterarse de eso, Jessica, que ahora era la reverenda, envía a sus discípulas a difundir esta noticia por todo Arrakis, contándoles a todos que Paul era el verdadero Mesías y su siguiente paso era viajar al sur para esparcir esta noticia, ya que se sabe que ahí está la mayor cantidad de la población que cree en estas profecías. Por su parte, Paul y Chani llevan su romance un paso más allá y él le promete que la amará por siempre. Al día siguiente, la reverenda insiste en viajar al sur para convencer a todos de que Paul era el Mesías, y como él no quiere acompañarla porque sabe que eso es mentira, ella debe marcharse con otras Fremen diciéndole que lo esperará allá. Por otro lado, los Fremen atacan un almacén de especia haciéndolo explotar, y luego se esconden en el desierto para evitar que el sobrino del varón pueda verlos. Y mientras él los busca en medio del oscuro desierto, los Fremen atacan a su ejército en sus propias narices, haciendo que el sobrino del varón se escape como el cobarde que era. Entonces el emperador se preocupa al conocer esto, sobre todo porque escuchó rumores de que los Fremen buscaban liberarse de la explotación guiados por un profeta desconocido, y aunque él quiere atacarlo, su hija le aconseja que todavía no era buen momento. Y luego su hija habla en privado con la reverenda Máxima y mientras conversan se da cuenta que Paul podría estar vivo, pero la reverenda espera que no sea así porque podría contarles a todas las familias que el ejército del mismísimo emperador fue quien mató a los Atreides. Después la reverenda le cuenta que como estaban perdiendo tantas cosechas de especia, planeaban poner a cargo de Arrakis a otro sanguinario sobrino del varón, pero todavía no pueden hacerlo porque aún no sabían de qué manera podían controlar a este Harkonnen. Por otro lado, conocemos a otro sobrino del varón Harkonnen llamado Fate, que es un enfermito sin compasión. Como es su cumpleaños número 18, el varón le arma un espectáculo a su sobrino, donde tendrá que luchar contra 3 sobrevivientes del Imperio Atreides para demostrar su valía. Cuando inicia la batalla, vemos que los soldados Atreides no están en su 100% porque fueron sedados para esta batalla a favor de Fate. Sin embargo, por órdenes del varón, un Atreides no fue contaminado para que su sobrino pueda demostrar que es un digno miembro de su familia. Fate se da cuenta del reto de su tío, así que inicia la batalla sin ningún tipo de ventaja. Ahí vemos que la Atreides lucha muy bien, sin embargo Fate es mucho mejor y termina liquidando al soldado Atreides.
Luego Fate va a reclamarle a su tío el por qué hizo eso. Entonces el varón le dice que necesitaba saber si era un verdadero hombre. Así que al pasar la prueba, vemos que envía a su sobrino junto a su ejército a Arrakis para hacerse cargo de la producción de especia. Después vemos que una monja Bene Gesserit va a hablar con Faye para ver si este chico es manipulable. Y al hablar, la monja utiliza sus poderes para confundirlo y logra lo que buscaba, obtener la semilla de este Harkonnen para asegurar su linaje. Regresando con Paul, él con sus amigos atacan a un grupo de mercenarios que llegaron a Arrakis para llevarse la especia, y luego de destruir su inmensa máquina, Paul se da cuenta de que uno de ellos era su apreciado maestro Gurney, así que ambos se saludan con un abrazo. Luego Paul y Gurney hablan sobre muchas cosas, sobre la venganza que desean obtener, y el viejo le dice una cosa importante a Paul, y es que él sabe dónde se encuentra en el arsenal atómico de la familia Atreides. Entonces todos ellos se movilizan, y cuando llegan a un lugar, Paul utiliza su código genético para entrar a una bóveda secreta, y al ingresar se da cuenta que la familia Atreides escondió todo su arsenal en este planeta, y contaba con más de 90 ojivas nucleares que ahora le daban mucho poder a Paul para defender a Arrakis. Por otro lado, Jessica va a un lugar donde hay una sacerdotisa de Arrakis y allí ella aprende cómo los habitantes obtienen el líquido de la vida gracias a los gusanos de arena. Y antes de irse le dice a la sacerdotisa que su hijo pronto vendrá a beber este líquido azul. Regresando con Paul, él despierta y escucha unos fuertes ruidos. Entonces se dan cuenta que los Harkonnen están atacando cobardemente desde el cielo a la pequeña tribu del norte de los Fremen, destrozando todo el lugar por completo. Este ataque está siendo liderado por el despiadado Fey Harkonnen, que golpea y humilla a su hermano mayor demostrándole cómo se hacen las cosas. Como no tienen forma de sobrevivir en el siguiente ataque, la pequeña tribu de los Fremen del norte deciden escapar al sur para convencer a todos los pobladores de Arrakis que deben luchar. Paul, que piensa que todo saldrá mal, tiene una visión en la cual escucha una voz que le indica que debe beber el agua de la vida. Solo así sabrá lo que realmente debe hacer para salvar a todos. Luego vemos cómo los Fremen, utilizando inmensos gusanos de arena, van al sur. Sin embargo, Paul se desvía por un momento para ir a tomar el agua de la vida, y los pocos Fremen que se quedaron en el norte son liquidados sanguinariamente por Fey Harkonnen. Paul llega donde anteriormente estuvo su mamá y le pide a una sacerdotisa que le dé el agua de la vida. La mujer le dice que si lo bebe morirá porque ningún hombre sobrevive, pero esto le importa poco a Paul, que bebe líquido y comienza a tener varias visiones donde mira a su hermana ya adulta que le dice el secreto de su familia. Al poco tiempo su madre llega a este lugar y se da cuenta que su hijo está muy débil y a punto de morir, por lo que manda a llamar a Chani, y ella, al ver a su amado a punto de morir, se molesta con Jessica. De igual forma, la morena quiere revivir a Paul, entonces junta una gota de sus lágrimas con el líquido azul y al colocarle esta mezcla en los labios de Paul, él vuelve a la vida. Como se dice que el Mesías volvería de la muerte, todos se arrodillan pensando que Paul realmente es el Mesías. La única que está molesta es Chani, que le da un bofetazo a Paul por estar jugando con su vida. Entonces vemos que Paul ha cambiado mucho, y cuando está a solas con su madre, le dice que ya sabe la verdad acerca de su familia. Él ya sabe que su madre es hija del varón, o sea que Paul es mitad Atreides y mitad Harkonnen. Mientras tanto, en el sur de Arrakis, todos los habitantes están reunidos para ver al supuesto Mesías, y aquí Paul primero les falta el respeto a todos, retándolos si es que alguien podía detenerlo, y luego les lee la mente a los principales líderes para revelarles su poder y a la vez demostrarles que él es el Mesías. Stilgar le pregunta qué es lo que les deparará el futuro, a lo que Paul le responde que él ve un paraíso verde. Al escucharlo, todos aclaman su nombre y deciden seguirlo, y Paul les dice a todos con orgullo que él proviene de la familia Atreides, que ahora será el duque de Arrakis y que él los guiará a dicho paraíso. Después vemos que la Atreides le manda una carta al emperador desafiándolo, por lo que el emperador con su flota militarizada, los Adukar, llegan a Arrakis para acabar de una vez con esta rebelión.
el emperador tiene una reunión con los Harkonnen y como el varón no tiene una respuesta clara acerca de quién es ese Mesías de los Fremen, procede a ser castigado. De repente Paul inicia con la guerra detonando una de sus ojivas nucleares y crea una tormenta de arena. Luego vemos que los Fremen aparecen con inmensos gusanos de arena que les sirven para destrozar las filas enemigas. Y después, ellos atacan a los soldados del Imperio en una batalla cuerpo a cuerpo. No pasa mucho tiempo para que los Fremen ganen la batalla. Paul, que encabeza la rebelión, llega donde está el emperador, y como ya nadie muestra resistencia, el Atreides va directamente donde estaba el varón, y luego de decirle abuelo, procede a liquidarlo para vengar a su padre, mencionándole que está muriendo como un animal. Luego les dice a sus soldados que acaben con los pocos Sardaukar que quedaban y que envíen al emperador y a los demás a la residencia. Mientras tanto, las tropas de los Harkonnen estaban siendo liquidados en todos los lugares de Arrakis y Gurney, que estaba ahí, busca a Glossu y lo reta a un duelo. Gurney acaba rápidamente con este infeliz y le dice que esto es por el duque y por sus amigos. Regresando con Paul, él en la residencia se da cuenta que las naves de guerra de las otras grandes casas han llegado, por lo que ordena que traigan a sus prisioneros. Paul, mirando a su alrededor, se da cuenta que Chani está ahí, entonces se acerca a ella y le dice que la amará hasta su último aliento. De repente sus prisioneros llegan y el emperador le dice que lo suelte porque la gran armada de las otras casas lo defenderá. Paul se presenta como un sobreviviente de los Atreides y le dice a Gurney que le diga a las otras casas que si atacan, él detonará sus nucleares para acabar con los campos de especia de Arrakis. El emperador y la gran madre le dicen que está loco, entonces Paul usa su poder psíquico contra la gran madre para demostrarle su gran poder. Después Paul le dice al emperador que tendrá que responder por lo que le hizo a su padre, y el vejete le responde que traicionó a su padre porque era un hombre que gobernaba con el corazón, en pocas palabras era un hombre débil. Paul, al escuchar eso, se enoja y lo reta a un duelo, entonces Faye de la casa Harkonnen se ofrece a luchar por el emperador. Así que estos dos se preparan y Paul le comenta a Fate que son primos. Al inicio de la batalla, estos dos guerreros demuestran ser muy habilidosos con la espada. Y el Harkonnen le acierta una patada a Paul que lo tira al piso. Como Fate se dio cuenta que Paul todo el rato miraba a Chani, él le dice que luego de acabar con esto la utilizará como su mascota. Al escucharlo, Paul se levanta para continuar, pero esta vez Fate lo logra herir mortalmente. Todos alrededor pensaban que Paul ya había perdido, por lo que el Harkonnen se acerca a darle la estocada final. Sin embargo, Paul no se da por vencido y aprovecha lo confiado que está su enemigo para hundir su daga en un punto vital de su rival. Y al darse cuenta de lo que pasó, Fate reconoce lo bueno que fue Paul y luego caduca. Habiendo derrotado a su campeón, Paul se acerca al emperador para liquidarlo. Sin embargo, la hija del emperador le dice que si perdona a su padre, su mano será suya voluntariamente y además tendrá el trono del imperio. Paul acepta el trato de casarse con ella y estira su mano para que el emperador se arrodille y pueda besar el anillo de la familia Atreides. Al ver este gesto, todos se arrodillan ante el nuevo emperador y su prometida, menos Chani, que mira fijamente a Paul y procede a retirarse. Después Paul se entera que las otras casas no aceptan su ascenso como nuevo emperador, por lo que él les dice a todos sus soldados que acaben con ellos. Todos los Fremen celebran la decisión de su Mesías y utilizan las naves de sus enemigos para ir al espacio a atacar. La hermana de Paul, que aún está en el vientre de su madre, le pregunta a Jessica qué está pasando y ella le responde que su hermano está atacando a las grandes casas, comenzando con la Guerra Santa. Chani puede ver cómo sus hermanos van al espacio para luchar la batalla del Mesías, pero ella comienza a llamar a un gusano de arena para regresar a su hogar. Y así termina la película, mostrándonos cómo Chani ya no luchará más por ese Atreides que la traicionó.